familia, estoy de nuevo con ustedes con otra nueva clase. En esta ocasión es la número 6. El tema del día de hoy es cómo usar correctamente los peróxidos en los tintes y cómo escoger correctamente el tinte cuando tú dices, tengo el cabello castaño y quiero que me quede un rubio medio. ¿Qué peróxido debo de utilizar? La mayoría de los estilistas, peluqueros y tinturistas piensan que cuando van a aplicar un tinte, que entre más volumen de peróxido usen, más claro y perfecto les quedará el color del cabello. Quiero decirte que eso no es así. Ahora te cuento cómo funciona el tinte con el peróxido. El peróxido lo que hace es aclarar, ya sean los pigmentos naturales o artificiales. ¿Y cuáles son los colores naturales? Estos son los que no tienen coloración permanente artificial, que sea un cabello que nunca se haya teñido. Muchos piensan que el peróxido aporta color al cabello. Esto no es así. El peróxido aporta oxidación al cabello para que penetre el color del tinte. Y entre más oxidación, menos aporte de color hay. Es decir, abre la cutícula para que se deposite el color. Esta oxidación la hace sin importar los volúmenes que utilicemos. Todos hacen la misma función, que es diluir los pigmentos naturales o artificiales que hay en el tubo capilar, y a esto se le llama oxidación. Entre menos oxidación utilicemos, más aporte de color. Es decir, si utilizas un peróxido bajo, vas a obtener mayor concentración de pigmento en el cabello. Es por eso que cuando aplicamos matiz a mechas o color a cabellos decolorados, utilizamos 10 volúmenes, porque este peróxido nos garantiza mayor aportación de pigmento y a su vez nos ayuda a neutralizar reflejos que no nos gustan. Recuerda que esto solo es para aplicación de color. Recuerden siempre que entre más volumen usen, menos porcentaje de tonalidad vas a alcanzar. Ejemplo, si decoloramos con un peróxido de 20 o 30 volúmenes y polvo decolorante, te recomiendo aplicar el color con 10 volúmenes, porque la oxidación ya existe. Lo único que queremos es aportar color. Puedes pensar, porque lo leo en los comentarios, que si aplicas el tinte con más volúmenes vas a depositar más color y en menos tiempo obtendrás el tono deseado. Y no es así. Obtendrás un tono diluido y sin brillo. Otro punto importante que debes hacer es respetar el tiempo de pose de cada peróxido. Aquí te dejo la tablita donde especifico los tiempos de pose. ¿Te gustaría aprender a cortar el cabello, realizar diseños de imagen y muchísimas cosas más? Este canal está diseñado especialmente para ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones. Otra idea errónea es que se piensa que entre más dejas el tinte en el cabello, más firme quedará el tono. Eso es incorrecto, porque cada peróxido tiene su tiempo de exposición. Durante ese tiempo se liberan los volúmenes de oxígeno, quedando en nuestro cabello
pura agua. Recordemos que la composición del peróxido es H2O2 y al liberarse el CO2 nos quedará la composición del agua H2O. Debemos respetar el tiempo según los volúmenes de cada peróxido, porque después de transcurrido el tiempo de pose ya no tiene ningún efecto, ya no va a seguir aclarando, ya no va a seguir depositando color. Ahora vamos a explicar cómo seleccionar correctamente el tinte para la aplicación. Los colores de los tintes vienen en 10 tonos. Desde el 1, que es negro, hasta el 10, que es un rubio extra claro. Esto es importante que lo sepas para que al momento de elegir teñirte el cabello, consideres qué tono quieres y cómo elegirlo. Primero que nada, debes de saber que los tintes normales te aclaran de 2 y en ocasiones, si el cabello natural es claro, te puede aclarar hasta 3 tonos, excepto el tinte súper aclarante que te aclara hasta 4 tonos. Ejemplo 1. Si tu cabello es un castaño oscuro, un nivel 3, solo podrás aclarar hasta un castaño claro nivel 5. O sea, tienes un 3, vas a aclarar 2 tonos, entonces te vas a ir hasta el castaño claro. Si tú tienes un tono 3, vas a aclarar hasta un nivel 5, que es un castaño claro. Ejemplo número 2. Si tu cabello es castaño claro, que es un nivel 5, solo podrás aclararlo hasta un rubio medio, que es un 7. Estás en el 5 y te va a quedar un 7, que es un rubio medio. Si ya lo que quieres es un color más claro, ejemplo, una altura 9, que es un rubio claro, tendrás que hacer una decoloración y después aplicar el tinte para que te quede ese tono 9. ¿Cuándo vas a necesitar una extracción de color? Cuando tú deseas aclarar un cabello teñido por un tono más claro que en este momento tú tienes. ¿Cuándo es necesaria una decoloración? Si tu cabello es virgen y quieres aplicar un tono de tinte que sea más de 4 niveles más claro a tu color natural. Si lo que quieres es teñir, hacerte mechas, efectos de color y que estos te queden correctamente, algo muy importante que debes saber es que siempre debes de usar la cantidad suficiente de tinte. Si tu cabello queda muchas veces sin brillo y tu color se deslava muy rápido, son señales que no usaste suficiente tinte. O quizás no realizaste la fórmula como lo marca el proveedor. Es por eso que es importante respetar la formulación y los tiempos de pose. Esta ha sido nuestra clase número 6. Si hay dudas, recuerden que me pueden dejar sus comentarios en la parte baja. También les voy a dejar el link en la cajita de descripción de las clases de colorimetría anteriores para que se pongan al día con cada una de ellas. Recuerden, familia, que para mí son muy importantes sus comentarios porque son los que me van dirigiendo para hacer nuevos videos. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.